El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Hoy los saludamos 25 de enero desde el norte de la capital de la República, desde Jungla Cumba. Y desde aquí les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Salud del Magisterio debe dar varias peleas para sobrevivir. El caso de la Drummond muestra destrucción de la naturaleza y de las relaciones laborales. La defensa de la democracia en Colombia hoy toma un nuevo aire con la apropiación de la ciudadanía de los mecanismos de participación. La MOE, Misión de Observación Electoral, hace un llamado de atención a las autoridades sobre irregularidades en la inscripción de cédulas en 200 municipios del país. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. El sistema de salud de los colombianos en este momento está agonizando y con la reforma que propone el gobierno nacional definitivamente se le pone el punto final, la lápida a la salud de los y las colombianas. El gobierno intentó 2 cirugías para garantizarle una vida sana a la salud colombiana, pero 2 de ellas se quedaron cortas. Nos referimos a las leyes 1122 y 1438. Ahora tienen el quirófano el proyecto 210, que está deficitario en instrumentos, oxígeno y anestesia, porque incrementa el dolor de los colombianos. Si entramos en el proyecto 210, es grave lo que pretende el proyecto. Uno, pretende cambiar la destinación de los recursos de la salud, que tienen una destinación específica, y hacerlos como si fueran recursos privados para que generen renta. Dos, es una reforma regresiva porque lleva a que los pacientes pierdan derechos adquiridos. 3, no es cierto lo que el señor presidente en varios espacios ha venido anunciando y todos los altos funcionarios del gobierno. Las EPS no se acaban, simplemente estamos cambiando los nombres. Una vez se ha aprobado el proyecto, las EPS se llamarán gestoras y las IPS se llamarán redes. 3, las EPS quedan con posición dominante. Según el director de la Asociación Colombia Saludable, en cualquier país los ciudadanos son pacientes potenciales. Hoy, los de alto costo no cancelan copagos, cuotas compartidas ni de recuperación, pero si pasa la reforma, lo empezarían a hacer. Claro que el texto contiene otras inyecciones peligrosas. Se limita el uso de la tutela porque los ciudadanos no podrán exigirle a los jueces de tutela que fallen en nada que no esté dentro de mi plan, que es lo que hoy en día conocemos como el POS. Tercero, se elimina la participación de los ciudadanos dentro del sistema de salud y los ciudadanos solo serán consultados sobre decisiones ya adoptadas. Esto es violar la Constitución del 91. Para rematar la agresividad contra los colombianos, ahora las EPS que construyen IPS, que se embolsillan copagos, aportes, recursos del gobierno y mucho más, dicen que no tienen presupuesto. Al parecer la idea es que los colombianos se reaseguren. Es el sofisma que tiene el señor ministro. Recordemos que la esposa del señor ministro era la vicepresidenta del gremio de los aseguradores privados, de Fasecolta. Entonces, pareciera que nos quieren llevar a la inducción para que los ciudadanos compren pólizas complementarias de salud. Aquí lo que estamos es induciendo a que los ciudadanos cada vez inviertan más en salud. Pero una pregunta: ¿qué aseguradora valga la redundancia, va a asegurar a un paciente que tiene cualquier enfermedad de alto costo? Ninguna, porque le aplican una preexistencia porque la norma lo permite. La red pública hospitalaria tenderá a desaparecer si se hace la cirugía, que solo se aplazó mientras las EPS financian las campañas de algunos congresistas. Y por el lado de la
la salud del magisterio la situación no varía mucho. Aquí en Encuentro les contamos cuáles son los principales males, las enfermedades y las posibles soluciones o recetas para mejorar las circunstancias. La salud de los educadores también tiene afecciones que deben asumirse con tratamientos de oposición, propuestas y luchas conjuntas si se quieren superar. Indudablemente hay buenas defensas porque los profesores no están en la CPS ni en la Ley 100, sino que la fiduprevisora contrata directamente a los prestadores. La bacteria maligna está en los recursos que se destinan al sistema. Nosotros lo que queremos es que todo el presupuesto que nos descuentan a nosotros para salud vaya para salud y no como está ocurriendo. Que incluso a los pensionados le descuentan para salud y le pagan con esa misma plata sus pensiones. Lo que estamos buscando es que efectivamente del 1.600.000 millones de pesos, por lo menos haya 1.300.000 millones de pesos para todo lo que tenga que cubrir con el servicio. Por eso la insistencia de nosotros, de que realmente debe haber un presupuesto para un buen servicio y que cubra todas esas enfermedades que requieren una atención de máximo nivel. Unas radiografías de hace 2 años, tomadas por el CID de la Universidad Nacional, demostraron que la UPCM o dinero que se pagaba por cada maestro no alcanzaba para cubrir las demandas de los pacientes. FECODE exigió su incremento, pero el gobierno desestimó la propuesta. Ahora, Federación, Ministerio de Salud y asesores hacen nuevas placas para calcular la UPCM basados en enfermedades como diabetes, obesidad, dislipidemia e hipertensión, las cuales serán vigiladas por equipos de garantía de calidad. Hay unos estándares de calidad hoy en la medicina que no se están cumpliendo. Se hacen consultas, pero no se cumplen estándares de calidad de los tratamientos. Entonces vamos a crear equipos y vamos a exigir los estándares de calidad. Y en la medida que los proveedores van cumpliendo los estándares de calidad, van a recibir más dinero. O sea, es un incremento que pueden recibir mucho más dinero si hacen las cosas bien, pero que no lo van a recibir si no lo hacen. Los mismos procedimientos se efectuarán en los casos de salud mental. También se costea cuánto cuesta realmente manejar a esas personas bien y se les dice, tienen que registrarlas, tienes que identificarlas y tienen que evaluar cómo está siendo manejado cada uno, si cumple los estándares, si tiene el apoyo psicológico, la psicoterapia, si tiene el apoyo de trabajo social, si cumple los estándares el tratamiento de su problema de salud mental o no lo cumple. Digamos que ese es el trabajo que viene ahora y es una propuesta que la mesa técnica, estamos trabajando con el ministerio. En cuanto a los aportes para salud, no se aprobará que la plata de los pensionados descontada para este derecho vaya a pensiones. Vulgar, sí, si a mí me dicen que me descuentan 12% para salud y eso no se invierte en salud, sino me acaban pagando, metiendo plata en pago de pensiones con esa plata, a mí me están estafando. Los exámenes finales estarán listos el próximo mes y brindarán apoyo para aumentar recursos, asegurar calidad total y eliminar las patologías del régimen especial de salud. El caso de la Drummond en Colombia es como el de la aparición de los elefantes blancos, que vienen, consumen de todo y muy poco devuelven. Aquí los derechos laborales, ambientales, las riquezas nacionales de nuestro país se ven vulneradas y cuando la ley decide sancionar estas instituciones, pues estas en vez de dar un paso hacia atrás lo que hacen es buscar mecanismos para demandar. Ese hollín negro que expide el carbón y que el aire lleva a los pulmones humanos, a los sistemas marinos y a las aguas cristalinas, se encarga de congestionar la respiración, de eliminar la vida, de dañar ecosistemas irrecuperables y de paso de empobrecer a Colombia, pues en 2012 la multinacional se llevó 30 millones de toneladas de carbón y el año pasado 22 millones. En la bahía de Santa Marta es el polvillo del transporte del carbón que viene contaminando toda esta región de Santa Marta, Rodadero y Ciénaga. Además, pues toda la pobreza que se genera alrededor. Entonces, en esa denuncia que han hecho las comunidades, periodistas, ambientalistas, al gobierno nacional no le ha quedado otra alternativa que empezar a colocar algunas multas. Y para la arrogancia de estas multinacionales, pues están asombradas. Drummond, que viene violando la normatividad, que se ha enriquecido porque ha multiplicado su capital
inmensamente a costa de que se ha adueñado del carbón colombiano, pues se siente pues que le han tocado sus intereses, y una multa que es apenas un pequeño margen de los daños que ha causado, pues no quiere cumplir y quiere seguir cargando en barcazas, cuando han dado la orden que desde el 1 de enero deben cargar carbón directamente a los buques. Pero eso también significa que hay que revisar todo el proceso de explotación carbonífera. El atractivo del carbón es que permite la generación de energía a un precio cómodo. Mientras el kilovatio hora solar cuesta casi $2, el hidráulico vale entre 0,16 y 0,25 dólares, y la misma cantidad producido con carbón solo vale $0,9. Esa ventaja es para las multinacionales, pero no para el cosmos y la salud humana. Ellos han tenían permiso para explotar o embarcar 75.000 toneladas y están llevándose 160.000 toneladas. O sea que eso que hicieron sin autorización, no están pagando los impuestos y están llevándose gratis el recurso natural del carbón. Esas investigaciones están iniciando fruto de la denuncia por el hundimiento de esa barcaza, echar el carbón a la ciénaga, a la bahía de Santa Marta. La multinacional ha dicho que interpondrá recursos contra las multas y que solicitaría la suspensión de unos 4.160 contratos laborales. En el entretanto, continúa el empobrecimiento y el aniquilamiento. Lo peor es que aquellas firmas que se llevan el oro, las esmeraldas, coltan y tantas otras riquezas tienen comportamientos iguales de depredadores. Recuerde que Encuentro también lo puede ver a través de YouTube en el canal de FECODE. A continuación, el profesor Rafael Cuello, secretario general de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, le habla al Magisterio colombiano. Buen día. Hemos convocado Junta Nacional para el próximo 30 de enero. El propósito, trabajar una evaluación rigurosa del cumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno. Destacamos, entre otros, el cumplimiento del pliego de condiciones para la prestación de los servicios de salud al magisterio y el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas. La necesaria e inaplazable negociación del Estatuto Único Docente y el rol de FECODE en el contexto del proceso de paz y el posconflicto. Es decir, la escuela en el posconflicto, que pasa por la transformación de las prácticas pedagógicas, lo que conlleva una nueva organización de los tiempos escolares, la jornada laboral, la asignación académica, la consolidación de la educación formal, los PEIs, los nuevos ambientes escolares, el respeto a las libertades académicas, la democracia escolar, los derechos civiles, laborales y salariales, y el consabido incremento del Producto Interno Bruto para educación no inferior al 7.5%. Estos objetivos y metas de corto, mediano y largo alcance pasan por el requisito de la más amplia unidad y fortaleza organizativa del magisterio. Se requiere que en esta coyuntura electoral sigamos avanzando en el desarrollo y puesta en marcha del plan de trabajo de la Federación y monitoreando el cumplimiento de lo pactado con el gobierno. FECODE no puede pasar de agache frente a la realidad de la capital de la República. En Bogotá se está jugando la posibilidad de la democracia, que la gratuidad de la educación y el bienestar escolar sigan, la construcción de nuevos colegios avance, quiebre de la política de privatización, el incremento de la planta de docente, la ampliación y garantía del derecho a la formación de los maestros, la implementación del preescolar de 3 grados, el mínimo vital de los 6 metros cúbicos de agua gratuita para los sectores más vulnerables, la defensa del medio ambiente, la cultura, la diversidad y el patrimonio público, el respeto a los derechos humanos y la lucha frontal contra la corrupción, la defensa de la democracia y la conquista de la paz. FECODE considera que defender lo público y la democracia es preservar los derechos ciudadanos. Por ello, hacemos un llamado para que nos movilicemos en favor de la Bogotá humana, la paz y contra la guerra. Feliz descanso. 100 ediciones de pensamiento y acción en el movimiento pedagógico. Una reflexión a las políticas educativas y a la autonomía escolar. Revista Educación y Cultura, edición número 100. La revista Educación y Cultura llega a su edición número 100.
Maestro o maestra de la capital de la República, inició el calendario escolar si no tiene una actividad cultural para reincorporar a sus estudiantes. Aquí le tenemos un recomendado, el Museo del Cuero, que queda en el centro de la capital de la República, una oportunidad para revivir la historia a través de este material. En el barrio Restrepo de Bogotá, donde abundan fábricas y almacenes de calzado y artículos de cuero, está el museo de este material, no para cuestionar o enaltecer su uso, sino para contar a través de él y los productos las historias de nuestros campesinos, de las migraciones, el desempleo y la transculturación de Estados Unidos a Colombia. En la primera sala de la colonia podemos encontrar elementos como la tapicería, el empleo de pergaminos para la confección de libros, para la confección de tapicerías y diferentes elementos como los zurrones y las petacas que nos remiten a la tradición ancestral centrooriental de los departamentos de Santander, Boyacá, Cundinamarca y el Distrito Capital. La talabartería, ese oficio que se dedica a elaborar los objetos de cuero que se requieren en el campo, también tiene un lugar en este museo. Se observan objetos también de lo que es la elaboración de botas, que a diferencia de la elaboración de zapatos se hacían específicamente tomando entre 8 y 15 medidas en cada uno de los dos pies. Era una labor más parecida a la sastrería. El Museo del Cuero comparte espacio con el de los años 40, una década en la que ocurrieron grandes cambios. López Pumarejo gobernó por segunda vez, la mujer fue reconocida como ciudadana sin derecho al voto, Gaitán hizo una reforma agraria que no pasó en el Congreso y 2 años antes del final del decenio, el caudillo fue asesinado y vendrían Laureano, Rojas y el Frente Nacional. La costura, la talabartería y el bordado hicieron parte de los currículos en esta década, porque las mujeres viudas o sin hijos por tantas guerras necesitaban sostener a la familia. Pero antes de eso, con la llegada de 1876 de las Hermanas de la Presentación a Colombia, se inaugura lo que sería la moderna educación femenina en Colombia a través de los colegios y escuelas de la Presentación. Es así como acá mostramos parte de lo que fueron esos procesos que tuvieron escuelas de la Presentación, colegios donde se enseñaban elementos como el bordado y a las personas que alcanzaban a terminar el bachillerato se les daba la posibilidad de aprender elementos como la confección, como la enfermería o como para posteriormente ser docentes. Un museo en el sur de Bogotá donde puede empezar un rico recorrido hacia la historia de nuestro país para entender lo que somos hoy. El Estado Social de Derecho, la democracia en pleno, el mecanismo por excelencia para acceder a la justicia por parte de la ciudadanía, la tutela y otros elementos que se enmarcan en la Constitución de 1991 que le dan voz y voto a la ciudadanía, por estos días está en boga del pueblo colombiano, exigiendo a través del derecho constitucional a la protesta sus derechos. Quiero que me acompañe por lo que significa ese sectarismo asesino de eliminar la diferencia. Las desproporcionadas y subjetivas decisiones del procurador Alejandro Ordóñez en contra de autoridades locales que devuelven al país a la Inquisición han sido el motivo para que el derecho a la protesta pacífica en todas sus manifestaciones se evidencie, para que la ciudadanía se haga sentir recurriendo y visibilizando la importancia de mecanismos de acceso a la justicia como la tutela, recurso que el gobierno ha querido restringir en diferentes oportunidades por la efectividad del mismo. Pero de ese oscurantismo la luz sale entre las rendijas de la verdad ciudadana. Colombia es una democracia, es un Estado social de derecho y la característica de nuestra democracia es que es una democracia participativa. La Constitución de 1991 consagra numerosos instrumentos no solamente para la participación, sino también para la defensa de los derechos y de las libertades públicas. En los últimos años y especialmente en los últimos meses se ha visto cómo el ciudadano colombiano ha adquirido plena conciencia de esos derechos, de esas posibilidades de las que goza en un Estado social de derecho. Lo cierto es que las autoridades y entes de control están sintiendo la fuerza del pueblo, cansado de aceptar y aguantar estoicamente las irregularidades y decisiones convenientes que sacan de tajo a contendores políticos a futuro, que piensan y actúan en desacuerdo con la tímida justicia que se aplica según los intereses particulares. Hoy por hoy el ciudadano entiende que tiene múltiples posibilidades, tanto desde el punto de vista de su presencia ante entidades judiciales, de su acceso a los jueces y a los tribunales, con acciones populares, con acciones de tutela, con acciones de cumplimiento, como también mediante el uso de sus derechos a la protesta pacífica, desde luego.
a la movilización social, la presencia, por ejemplo, de las personas en las redes sociales para protestar por algo que definitivamente afecta a toda la colectividad. Hay quienes dicen que con el paso de los días se acabará la fuerza del pueblo asqueado de que otros decidan por ellos. Hay quienes dicen que con el paso de los días se acabará la fuerza del pueblo asqueado de que otros decidan por ellos. ¿Será cierto o al contrario, el que todos los días se conozcan casos de corrupción, injusticia, impunidad, ineficiencia administrativa, sucesión hegemónica en el poder y descalabros en las finanzas públicas harán que los colombianos exploten no en violencia, que la historia ha demostrado no es el camino, sino que recurran al as bajo la manga, la Constitución y sus mecanismos de participación? Hoy la voz del pueblo está viva y activa. Recuerde que en nuestra cuenta en Twitter, @FECODE, usted ubica todas las actividades y novedades de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. A continuación, el profesor Francisco Torres, secretario de Asuntos Internacionales, le habla a los y a las maestras a nivel nacional. Buenos días. Comenzando este año 2014, podemos hacer un balance de las catástrofes que ha causado el gobierno Santos. Los tratados de libre comercio que vienen arrasando la industria, la agricultura y la ganadería, como lo han señalado de manera inequívoca los grandiosos paros que sacudieron el año pasado a Colombia. La persecución contra los pequeños, medianos mineros, mientras cubre de toda clase de garantías y de gabelas a las grandes transnacionales mineras, como acaba de suceder con la Drummond, para solo señalar un ejemplo. Las reformas en contra de los colombianos, como la de justicia, de impunidad, como la tributaria, para quitarle impuestos a las grandes empresas, mientras se los aumentan a los colombianos de a pie, como la de salud, que sigue estando en el Congreso y es un nuevo atentado contra el derecho de los colombianos a tener salud, y por el contrario, un aumento de las ganancias y las prebendas de las EPS. Y en el sector de la educación, ni se diga, vamos para 13 años de reforma a la financiación de la educación realizada por el gobierno cuando Juan Manuel Santos era ministro de Hacienda, y que ha conducido a una catástrofe para la educación pública en Colombia: la destrucción del preescolar, la destrucción de la educación media técnica, el envilecimiento de los derechos de los nuevos maestros, que con el 1278 han perdido todas las posibilidades. En fin, los maestros colombianos no podemos olvidar lo que es este gobierno, y por lo tanto debemos cerrar filas en torno a la protesta popular y no dejarnos engañar por Santos y la reelección que está incubando para darnos 4 años más de desventuras en Colombia. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. A menos de 2 meses de la próxima contienda electoral, la MOE, Misión de Observación Electoral, prendió las alarmas frente a las descomunales inscripciones de cédulas en 200 municipios del territorio nacional. El calendario electoral en Colombia inicia con las elecciones a Congreso de la República y Parlamento Andino, un termómetro que servirá para medir no solo la participación ciudadana, sino la abstención y los temibles delitos electorales que arrinconan los procesos democráticos. La MOE, Misión de Observación Electoral, prendió las alarmas a menos de mes y medio de la contienda electoral.
Nosotros llamamos la atención a las autoridades en la tercera, además, Comisión de Seguimiento Electoral, de manera particular sobre un número de 200 municipios donde consideramos que hay una inscripción irregular de cédulas. De estos, de manera particular, hay 20 municipios que tienen una inscripción superior al 200% de las cédulas, y lo que le señalábamos a las autoridades es que era necesario conocer exactamente qué era lo que significaba ese incremento en la inscripción de cédulas. El mapeo de la MOE evidencia que hay casos particulares de crecimiento de inscripción en cédulas, por ejemplo, en El Peñón en Nariño, donde se aumentó en un 958%, en Carabachía en Boyacá un 594% y en Zambrano Bolívar un 548%. En estos casos hay que determinar, como es histórico, que pueden ser problemas de desplazamiento, conflicto local o migración económica, lo que no sucede en municipios como los de Barranquilla, los de Soledad, donde claramente cuando uno ve el incremento en estos municipios de la inscripción de cédulas, seguramente están relacionados con la compra y venta de votos que se hacen en este momento y que se terminan de pagar después de las elecciones. Además de los delitos de transhumancia o trasteo y compra de votos, estas elecciones por primera vez deberán asumir en el exterior una jornada de votación no de un día, sino de 8, lo que abrirá la puerta a las irregularidades, pues los escrutinios se harán a diario. La extensión de tiempo no corresponde al alto porcentaje de abstencionismo que se registra hoy, el 89%. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Decirles que nosotros concluimos el seminario de organización y planeación del trabajo de este año y sale una decisión de ese seminario. Es que no admitimos que el salario que se decrete para los maestros sea el acordado por las centrales. Creemos que ese acuerdo que hicieron las centrales, donde el incremento se corresponde a 1.94 de inflación más un punto de productividad, estaría dando 2.94. Creemos que esa cifra no se corresponde a las expectativas, no satisface el interés del magisterio y por esa razón los maestros, por ser los profesionales al servicio del Estado peor remunerado, creemos que nos merecemos un tratamiento preferencial o un tratamiento diferente. Para concretar esta inquietud de la Federación, solicitamos una entrevista al presidente Santos, entrevista que esperamos que se concrete en la primera semana de febrero, ya que se encuentra ausente en esta y la próxima semana, y en ella vamos a tratar 3 temas. Primero, el de salario. Segundo, el de la salud. Y tercero, que cambien la propuesta de grado 12 por preescolar de 3 grados para que los cimientos de la educación sea posible que dé resultados de calidad. Por otro lado, afirmamos que la política salarial se corresponde al modelo de sociedad. Y podemos decir que en esa política salarial se traza una estrategia de crecimiento económico. Si hay un incremento generoso con los maestros, además de mejorar la calidad de vida de ellos, estaría también produciendo un comportamiento que redunda positivamente en la satisfacción de los maestros, mejorando las condiciones de vida de nuestro gremio. Además, Colombia es uno de los países más inequitativos del continente. La inequidad es un factor de violencia. Creemos nosotros que dando un tratamiento generoso al incremento de salario de los maestros, estaríamos nosotros, además de rompiendo un poco el tema de la inequidad social, estaríamos dando un mensaje que conduzca a lo que el país está señalando. Hoy se discute un acuerdo de paz en La Habana y nosotros decimos la paz debe ser con justicia social. Y por justicia, señor presidente Santos, nuestro incremento debe ser superior al pactado con las centrales. El llamado que hacemos es a que se atienda con prontitud esta petición de la Federación. Por último, decimos, lamentamos que la actitud del señor procurador, con respecto a la política salarial, sea una política salarial que no corresponde al modelo de sociedad. Creemos que la política salarial se corresponde al modelo de sociedad. Y por eso nosotros llamamos a que se atienda con prontitud esta petición de la Federación. Por último, decimos, lamentamos que la actitud del señor procurador
con la alcaldía de Bogotá se mantenga de manera no concertada, y nosotros creemos que los votantes de Bogotá merecen el respeto por parte de las autoridades, y hacemos el llamado a que se mantenga el alcalde de Bogotá para que el proyecto de la Bogotá Humana siga adelante. Feliz fin de semana. Recuerden mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas, de 12 a 12:30 del mediodía por el Canal 1. Hablaremos con el sociólogo Fabián Sanabria sobre la relación que algunos han denominado como perversa entre la religión y la política. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contraste. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste. El próximo sábado, recuerden que tenemos una cita inaplazable de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Mil gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.